Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 29. Cuando llegó la hora de volver a la escuela, Izuku solo pudo mirar fijamente su escritorio. Su medalla de oro del festival deportivo fue lo primero que vio, apoyada con orgullo en los brazos entusiastas de la única estatua de All Might que aún permanecía sobre su escritorio, brillando con la luz que se filtraba por la ventana. Podía verla, al igual que su madre y sus amigos, pero no sabía quién más la vería. Ojiro le compartió un artículo en privado, uno bastante grosero, sobre el que su amigo con cola quería desahogarse e Izuku no había vuelto a leerlo desde entonces. Despertó ante el fruto de su trabajo. No necesitaba la aprobación de la gente para hacerlo realidad. Aún así, se vistió para ir a la escuela en la UA, sin la corbata que ya no pudo encontrar. Su madre lo esperaba en la sala, con el desayuno preparado y esperando a que comiera. «Estarás en tu trabajo de estudio al final de la semana, ¿verdad?», le preguntó su madre a mitad del plato. Asintió mientras comía y tragó saliva para hablar. «Haremos prácticas en una agencia de héroes durante 5 días», explicó Izuku. «Practicaremos con ellos como compañeros, y con los que tengan». Yo había reflexionado sobre sus esperanzas para los estudios de trabajo durante los últimos días, recordando a la multitud en el festival deportivo. Héroes y compañeros por igual presenciaron su actuación, juzgaron sus peleas, y muchos exigieron que se revocara el fallo final de su victoria. Probablemente varias agencias en todo Japón lo rechazarían con una sola mirada. Pero también recordaba a personas como Endeavor y sus maestros, tanto verbales como silenciosamente, defendiéndolo, firmes en sus acciones y sus peticiones. Alguien tenía que estar abierto a su petición. Leí en internet que los estudiantes eligen entre una lista de agencias abiertas para el programa Konoha y otras escuelas de héroes, continuó, rodeando la mesa para vaciar los platos. Sé que Death Arms y Chainsaw Man trabajan en el Distrito Norte. Quizá pueda estudiar con ellos y adelantarme a ti en el trabajo. Su madre rió entre dientes, trotando junto a él para lavar su propio plato. Quizás te vea disfrazado, sugirió. Ya no te veía practicar tanto con el bate. Izuku se encogió de hombros. Practico un poco de educación física para compensarlo, siempre y cuando encuentre un palo para usar en su lugar. Mi puntería ha mejorado. Hace tiempo que no tenemos clase de entrenamiento. Puede que no podamos repetirla antes del estudio-trabajo. Seguro que dejas a todos boquiabiertos, le aseguró su madre, girándose para abrazarlo con ternura, gesto que él correspondió con amabilidad. Metafóricamente, por favor. No voy a golpear a inocentes, suspiró contra su cabello, recitando el mantra que le había lanzado a Hunter docenas de veces. Y no golpearé tan fuerte a ningún criminal. No tengo permitido usar Batman. Su madre tarareó. Quizás ese podría ser tu nombre de héroe. Batman. ¿Sabes? Creo que llego tarde a la escuela. Izuku prácticamente cargó a su madre hasta la puerta, ignorando su risa ante su débil intento de escapar. Tuve un buen historial en Aldera. No quiero arruinarlo aquí. Izuku, mírame, dijo, alejándose de la puerta abierta mientras su madre acortaba la distancia entre ellos. Estoy orgulloso de ti. Ambos lo estamos. No dejes que nadie intente desanimarte, ¿de acuerdo? De acuerdo. La abrazó una vez más antes de que finalmente lo dejara salir del apartamento. Te quiero. No esperó a que ella le respondiera, oyéndolo débilmente mientras bajaba corriendo las escaleras y la acera.
Izuku llegó a la estación de tren en tiempo récord, fijándose en el reloj digital sobre las escaleras antes de subir al vagón más cercano. Miró la hora en su teléfono mientras se agarraba a la barandilla, confirmando que había llegado con un viaje en tren adelantado. Incluso el vagón iba a la mitad de lleno de lo habitual. Su pie golpeaba el suelo rítmicamente mientras veía la ciudad pasar a toda velocidad y sus pensamientos lo perseguían. ¿Cuánto tiempo llevaba usando inconscientemente su poder para correr más rápido? Se preguntó, ¿y por qué podía usarlo para algo tan mundano como alcanzar el tren si ni siquiera podía convocarlo conscientemente? El reflejo de un tenue resplandor atrajo su atención y apartó al adolescente sin peculiaridad de sus cavilaciones, concentrándolo en el niño de cabello dorado que lo observaba desde el otro lado de la fila de sillas. Sonrió y saludó, preguntándose si la luz de su cabello estrellado era una peculiaridad pasiva que no podía controlar o un uso activo por el que la madre a su lado no lo regañaba. El niño le devolvió el saludo, con la boca entreabierta y los ojos llenos de intriga, antes de que la mujer mayor le apartara la mano y mirara a Izuku con furia. El adolescente de cabello verde frunció levemente el ceño ante la expresión, pero antes de que pudiera decidir una respuesta, una voz desde atrás le dio una. «Oye», llamó una voz masculina y ronca a Izuku, y el adolescente verde se asomó por encima del hombro hacia un hombre con traje y cabeza de mantis que lo observaba. ¿No eres tú el chico del festival deportivo? ¿Mi gorilla algo? El chico en cuestión miró al niño con comprensión y le dedicó al mutante adulto una leve sonrisa. Sí, lo soy. Los ojos compuestos del hombre brillaron mientras miraba al adolescente de arriba a abajo, separando los palpos en un suave zumbido. De verdad pareces normal. Pero en realidad no careces de peculiaridades, ¿verdad? Lo que dijo ese chico rubio era solo una broma. Izuku apretó los labios, forzando a mantener la sonrisa mientras apartaba la mirada del hombre. Sí, repitió, lo soy. No digas esas tonterías, chico. Un hombre corpulento con el cabello índigo se coló en la visión de Izuku, pero no se molestó en mirarlo por encima del hombro. Por si no lo sabes, ese era el hijo de Endeavor con el que luchaste en la tercera pelea, un chico con piel de acero antes que él, y ese chico Bakugou en el último asalto probablemente era el segundo más fuerte después de él. Demonios, ese chico con cuchillas del primer asalto te habría pateado el trasero si eso fuera cierto. De ninguna manera los vencería sin un don. El adolescente, sin peculiaridades, flexionó la mano que sostenía la barra por encima de la cabeza. Es lo que dice la medalla. Tendría sentido si se estuvieran conteniendo, intervino el hombre mantis, señalando al adulto a su lado. Todoroki nunca usó el fuego de su padre y ese Bakugou estaba dando una paliza a todos los demás niños con los que luchó. Material excelente y poderoso para futuros héroes. Iwei probablemente los hizo tolerar para ganarse la publicidad. No te creas esa porquería que dijo el director, replicó el hombre rechoncho. El héroe número 2 no permitiría que la escuela limitara el rendimiento de su hijo por una mentira tan cutre. Sería una vergüenza para él. Y sería lo mismo para UA inscribir a un niño sin peculiaridad en su programa de heroísmo, para empezar. Izuku se atrevió a mirar al hombre a los ojos de su reflejo, respirando hondo mientras permanecía impasible ante la mirada del adulto. Mentir así daña la reputación de una buena escuela con estudiantes decentes que merecen ser héroes. No debería poner en peligro el futuro de esos chicos apoyándote. Y también es una falta de respeto a tus padres. Piensa en lo humillados que deben estar tus padres al volver al trabajo, pensando todos a su alrededor que compraron la entrada de su hijo a Iwei. Tu padre debe estar muy decepcionado contigo, por no hablar del hazmerreír que les darás a él y a tu madre. Cualquiera de esos idiotas debería hacerte entrar en razón. Izuku giró sobre sus talones, oyendo el crujido del vagón a su alrededor como si fueran sus huesos los que clavaban su mirada en el hombre bajo. Cállate la boca. El rechoncho empresario se estremeció levemente, la mirada que dirigía al adolescente de pelo verde vaciló. No hables por mi madre como si la conocieras. Métete en tus propios asuntos. El ojo del hombre mayor se crispó, sus labios fruncieron el ceño, antes de gruñir por lo bajo y apartar la mirada sin decir nada más. Los ojos de Izuku se quedaron vidriosos al ver al mutante junto al hombre gordo, y vio cómo el hombre mantis se estremecía con todo su cuerpo antes de murmurar una especie de disculpa e inclinar la cabeza. Al volverse hacia la ventana, Izuku vio al niño y a su madre, quien ahora lo abrazaba a su lado mientras se acomodaban en otro asiento, mientras su hijo la sujetaba con la misma fuerza, con los ojitos abiertos y sin alegría.
La mano que sostenía al adolescente se aflojó de la barra, y sus dedos rozaron las nuevas hendiduras donde encajaban a la perfección. Cuando el tren se detuvo en su siguiente destino, Izuku salió corriendo sin decir palabra. Sabía que algo así iba a pasar, se reprendió el adolescente peliverde mientras corría hacia Isney, apenas viéndolo a lo lejos. El festival deportivo se trataba de dar a conocer su nombre al mundo y abrirle puertas de oportunidades a él y a sus compañeros, pero incluso el público en general lo conocería. Cuando la gente supiera que no tenía peculiaridades, por supuesto que oiría palabras que siempre había oído de todo tipo de bocas. Por haberlo oído todo antes, debería haberse acostumbrado a ignorarlo y dejarlo pasar como siempre hacía. Era lo que había aprendido a hacer. No debía dejar que lo irritara, dejar que se le subiera a la cabeza como si sus palabras significaran algo. Se detuvo antes de chocar accidentalmente contra el tráfico, haciendo rodar los dedos y apretando los puños contra el estómago. ¿Podría culpar también de su ira a su nuevo poder? ¿Sería correcto decir que sus arrebatos de emoción recientes eran obra suya, una vez más fuera de su control consciente? No, no lo sería, decidió cuando el cruce de peatones le dio la señal. ¿Cómo podía arrogarse su poder y al mismo tiempo negar la responsabilidad de sus actos y actitud? La lluvia le picaba en la nariz antes de que le dieran la señal para cruzar, e Izuku se burló mientras corría más rápido para evitar la creciente lluvia. Claro que el día que decidió no tomar el tren fue el día que decidió no usar el impermeable, el día que realmente importaba. Si existes, amenazó Izuku mientras apuntaba su mirada hacia las nubes oscuras, ríete mientras puedas. Pronto estaré al mando. Para cuando llegó a Iunei, el aguacero se había acentuado, y estaba empapado antes de entrar al edificio principal. Menuda chaqueta de repuesto en su casillero. Lo hizo, mientras corría por la esquina hacia sus pertenencias. Para su sorpresa, su casillero llevaba algo más que una segunda chaqueta escolar. Iida se sentó en el banco frente a su casillero, dejando al chico de pelo azul de espaldas al adolescente de pelo verde al entrar en la habitación. El chirrido húmedo de sus zapatos rojos alertó al chico alto de su presencia unos segundos después, mirando por encima de su hombro. Mi gorrilla, lo saludó con seriedad, enderezando la espalda lentamente y girando la cadera. Nos preocupaba que llegaras tarde hoy. Quedan pocos minutos para que empiece la clase. Normalmente llegas antes. ¿Está todo bien? Izuku caminó lentamente por el otro extremo del banco, e Iida, con la misma lentitud, giró el cuerpo hacia el otro lado para seguirlo. Sí, estoy bien, respondió distraídamente a su amigo, mirándolo a los ojos un momento antes de volver la atención a su casillero. Solo, perdí el tren y me entró el pánico por llegar tarde. Decidí correr. Olvidé que se suponía que iba a llover. Mientras se quitaba el chaleco empapado, el adolescente de pelo verde palmeó el teléfono en su bolsillo. De hecho, he estado intentando hablar contigo desde el festival deportivo. Te llamé y te envié un montón de mensajes. ¿Estás bien? Cuando el silencio fue la única respuesta, Izuku echó un vistazo atrás y vio a su amigo mirando sus zapatos en silencio. Las yemas de los dedos de Iida se apretaron ligeramente, pero la rigidez de sus hombros hablaba de otra manera. Disculpa. No he usado el teléfono muy a menudo. Antes de que el adolescente sin peculiaridad pudiera hablar, el maquinista continuó. Deberías haber llamado a la escuela con antelación para prever que podrías llegar tarde. Nuestros profesores han sido muy comprensivos con nuestra situación. Tú, en particular, lo has dejado claro, y las medidas que han tomado para asegurarse de que te sientas incluido entre nuestros compañeros. Tenya, ¿qué pasó? Lo interrumpió Izuku, girando sobre sus talones para encararlo de frente. Iida cerró la boca de golpe, ladeando el cuello hacia el otro lado para mirar su otro zapato. Estoy bien, estoy aquí. Perdona que te haya hecho esperar, pero te he estado esperando. Apenas supimos de ti desde que te fuiste en la final. Supongo que todos los demás ya se me adelantaron en volver a verte. ¿Qué pasa? Los dedos del chico más alto se flexionaron violentamente mientras se quitaba las gafas de la cara para pasarse una mano por el pelo. Algo le comía los tobillos, Izuku lo notaba, pero el otro chico parecía decidido a aguantar en lugar de dejarse llevar. Uraraka me dijo algo parecido cuando llegué, curiosamente. Me recuerda mucho a cuando nos conocimos. Y deberíamos irnos. La clase debería empezar en cualquier momento. Tenemos tiempo. Izuku se apresuró a sentarse junto a su amigo, contando los pocos minutos que quedaban en el reloj de la entrada. Por favor, háblame. ¿Qué pasa, Tenya?
El otro chico no se atrevió a mirarlo, jugueteando con sus gafas mientras miraba el reloj como para asegurarse de que Izuku no le mentía. Así que Izuku se acercó a él, colocando una mano sobre una de sus muñecas y atrayendo su atención hacia esa conexión. Tras unos segundos de pausa, Iida finalmente se atrevió a mirarlo a los ojos. El adolescente sin peculiaridad vio cómo la compostura de su amigo se quebraba y la mirada distante en sus ojos se llenaba de lágrimas. Tras tomar aire para recomponerse, el chico alto finalmente compartió. La policía emitirá un comunicado oficial esta tarde, pero mi hermano está en coma. Los dos chicos dejaron las noticias para sentarse entre ellos, mientras Iida volvía a mirar su regazo e Izuku agarraba con fuerza la muñeca del otro chico. El adolescente, sin peculiaridades, podía imaginarse al hombre en su mente. Una imagen viva y mayor de su veloz amigo de la foto que le habían firmado como regalo de cumpleaños el año anterior. Ingenium. Tensei, corrigió Iida, estaba trabajando durante el festival. La agencia lo llamó para ayudar con la investigación del asesino de héroes en Osu. Respondió a una llamada de socorro de otro héroe al que habían herido, y el agresor lo esperaba. Sus gafas cayeron en su otra mano, dejando la que sostenía Izuku libre para que el adolescente de pelo verde deslizara la suya. Los médicos pueden mantenerlo con vida y confían en que recuperará las fuerzas para despertar. No sabemos cuándo, pero lo hará. Lo hará, reiteró Izuku. Reconoció el nombre del culpable, el asesino de héroes. Stein. Había visto algunos artículos a principios de año sobre héroes incapacitados o heridos por el despiadado criminal. Un puñado de héroes y compañeros habían encontrado su destino, supuestamente obra de Stein, e Izuku suspiró aliviado al saber que Ingenium no sería el siguiente. Lamento lo sucedido y me alegra saber que estará bien. Los héroes encontrarán a Stein pronto y lo llevarán ante la justicia. El asesino de héroes no lastimó a mi hermano. Izuku apretó los labios mientras miraba a Iida, el chico más alto observando la pared de puertas de acero que tenían delante. Las lágrimas de sus ojos se habían desvanecido, y la mirada distante regresó en su ausencia. Las heridas de mi hermano no están en el repertorio del asesino de héroes, explicó el chico de pelo azul. Según todos los relatos de sus víctimas a la policía, Stein usa cuchillos y armas afiladas, pero Tensei fue golpeado con algo contundente. Su armadura quedó aplastada y agrietada por la fuerza. Creo que el asesino de héroes tiene un aliado. Alguien a quien la gente como mi hermano no puede explicar en lugar de Stein. Alguien que la policía ha confundido con Stein. Alguien que puede seguir cazando héroes incluso si se encuentra al asesino de héroes. Otros héroes y compañeros han afirmado lo mismo en las últimas semanas, que alguien más los ataca y los persigue, pero nadie ha proporcionado una descripción. La policía les dijo a mis padres que sospechan de Stein antes que de nadie. Si nadie puede probar su existencia y Stein se niega a revelar su identidad, serán libres de vagar por las calles y hacerle a alguien más lo que le hicieron a Tensei antes de que nadie pueda detenerlos. Los encontrarán. Izuku se movió rápidamente para pararse frente a su amigo, apoyando una mano en el hombro de Iida hasta que lo miró a los ojos. Si pudiste notarlo, entonces los héroes y la policía también lo tendrán en cuenta. Habrá más gente buscándolo. El chico de cabello azul se meció ligeramente en su asiento, apartando la mirada de los orbes esmeralda que tenía delante. Quizás no lo hayan admitido porque ninguno de los héroes pudo confirmarlo, pero ellos también saben que quienes quiera que sean existen. Serán arrestados. Iida reflexionó en silencio con la cabeza gacha, e Izuku la inclinó hacia abajo, peinando su mohawk contra el cabello de su amigo. Comprendía su preocupación. Recordó cuando sintió lo mismo. Iida se secó los ojos con las manos, se puso de pie de golpe, se palmeó la ropa y casi le dio un golpe en la cabeza a Izuku con la suya. Disculpa, mi gorilla. Estos pensamientos me han estado atormentando estos últimos días. Lamento no haber hablado contigo ni con nadie antes. Me ha costado pensar en otros temas. Como eres el delegado de mi clase, quiero disculparme de antemano si me convierto en una distracción en clase o ignoro cuando tú o alguien más me habla. Haré todo lo posible por no molestar a la clase. Lo interrumpió el adolescente de pelo verde, dándole una suave palmada en la cara al chico más alto antes de bajarla para mirarlo. Tenya. No molestas. No molestas. No lo harás. Eres mi amigo, y yo y todos somos amigos tuyos, y estamos aquí para ti, ¿de acuerdo? Lo entiendo si algo de eso pasa, y todos los demás también lo harán, y a nadie le importará. Estamos aquí para ti. Te prometo que todo estará bien.
El chico de pelo azul suspiró profundamente, colocando sus manos sobre las de Izuku con suavidad, pero sin apartarlo. El conflicto persistía en sus ojos, pero el adolescente de pelo verde observó cómo se suavizaban y el ceño fruncido se convertía en una sonrisa casi invisible. Gracias, mi gorilla, dijo Iida en voz baja, tarareando tan alto como el adolescente sin peculiaridad lo corrigió para que usara su nombre. Creo que tus palabras me han quitado un peso de encima. Esperaba explicárselo a todos más tarde en el almuerzo, pero, gracias. Cuando quieras, prometió Izuku con seguridad, dejando caer las manos sobre el hombro del otro chico para acariciarlo suavemente. Estoy aquí hoy porque te tengo a ti y a todos los demás. Te daremos lo mismo, lo prometo. Los dos chicos intercambiaron otra sonrisa antes de que Izuku empujara suavemente el brazo de Iida. Vamos a ver a los demás antes de que Masi baje y me patee de nuevo. Cuando Izuku e Iida llegaron a clase con pocos minutos de sobra, el adolescente peliverde encontró el aula llena, con todos sus compañeros ya presentes. Saludó a Ojiro y a Oyorozu y Ochako, que estaban acurrucados en un rincón al entrar, y observó a todos los demás, que se mezclaban en sus grupitos o, en el caso de Todoroki y Aoyama, sentados en silencio y solos. Observó cómo apartaban la mirada cuando los miraba fijamente, o cómo le devolvían la mirada con vacilación antes de pasar al siguiente. El adolescente de cabello verde miró al chico más alto a su lado, transmitiendo una petición silenciosa con la mirada. Más allá de la disculpa que Iida intentó transmitir a cambio, el chico de cabello azul asintió rápidamente y aceptó la mochila de Izuku cuando éste se la entregó. El adolescente sin peculiaridades se acercó al centro del salón, echó un último vistazo a las cabezas de sus compañeros e hizo una profunda reverencia. Me disculpo por mentirles, anunció en voz alta, silenciando las conversaciones. Espero que puedan perdonarme. La sala se sumió en un silencio reflexionante, solo se oían suaves sonidos de confusión y exasperación. Este último probablemente era Ojiro si acertaba. Pero Izuku mantuvo la cabeza gacha, mirando pacientemente solo sus sucios zapatos rojos. Mi gorilla, oyó responder primero a Anta, mientras los zapatos del otro chico aparecían lentamente ante su vista junto a la cresta de su mohawk. ¿Qué haces? Disculpas, repitió el adolescente de pelo verde. Por decirles que tengo un don cuando no lo tengo. Por no admitir antes que no tenía ninguno. Por no compartir que los profesores me están ayudando a comprender mi poder. Les mentí durante semanas, a algunos durante meses, y lamento no haber confiado antes en ninguno de ustedes para ser honestos. No importa si me creen o no, seguí sin decir la verdad tal como la conocía. Lamento no haber confiado antes en ninguno de ustedes con eso. Escuchó los sonidos vacilantes que el chico del don de la cinta emitió como respuesta y se atrevió a mirar a su amigo de pelo azul, quien le dedicó una leve sonrisa de aliento. Quizás la realidad de su poder era evasiva y complicada, pero era el principio de la situación lo que más le importaba a Izuku. Compartir su verdad con sus compañeros. No tienes que disculparte por eso, amigo, lo disuadió Anta, en un tono más bajo que hacía un segundo. Solo sé un poco sobre la gente sin don, pero he visto algunas cosas que han dicho en línea sobre ti. Si de verdad creías que no tenías don, entiendo por qué no estabas listo para compartirlo. Pero no lo eres, tío. Tienes una fuerza increíble. ¿No nos mentías sobre nada? Pero lo estaba, lo interrumpió Izuku, enderezándose para mirar al adolescente en silencio a los ojos. Tanto si tengo razón como si no sobre mi poder, tenía toda la intención de mentirte, tal como lo conocía. Ni siquiera sabía que podía hacer esto cuando llegué aquí, señaló a Shoji, que estaba en las últimas filas, al otro lado de la sala, y tú me lo hiciste saber. El día que la prensa irrumpió en la escuela. El primer día que los conocí, todo lo que les dije era algo que no creía sobre mí mismo, y les pedí a mis amigos que mintieran por mí y también lo convertí en su desastre. Eso estuvo mal. Debería haber sido honesto con ellos cuando nos conocimos. Tal vez me habrían avisado antes y habría hecho las cosas de otra manera. Pero no lo hice. Debería haber sido honesto con ustedes el primer día, cuando de verdad me sentía cómodo con todos ustedes. Debería haber sido honesto cuando me votaron como delegado de la clase, incluso después del desastre que armamos Bakugou y yo. Debería habértelo dicho después de que me salvaste la vida, admitió, señalando con el dedo al chico de pelo negro que tenía justo delante. El adolescente respiró hondo al mencionar el recuerdo. Cuando supe sin duda que eran buenas personas. Que todos eran verdaderos héroes a los que podía confiar mi vida y que debería haberles confiado mis palabras.
Todas mis tontas razones deberían haber desaparecido en ese mismo instante, y debería haber sido honesto con todos ustedes sobre lo que sabía y lo que no. Ustedes confiaron en mí con esto. Yo debería haber confiado en ustedes con aquello, y haberlos tratado como las buenas personas que son y han sido para mí. Que se joda la realidad. Izuku absorbió las reacciones de sus compañeros en el silencio que siguió. Rostros que expresaban consideración, empatía, vergüenza y más. Miró al fondo del aula, hacia sus amigos más cercanos, y sus ojos se encontraron con los de la chica alta de cabello azabache, que sonrió suavemente y articuló un silencioso gracias, tras haber captado la parte que les correspondía a ella y a Uraraka. Les devolvió la sonrisa con una pequeña sonrisa, pero la abandonó rápidamente al concentrarse en el chico con la cinta adhesiva que estaba justo frente a él. Gracias a su proximidad, Izuku se sentó en primera fila para observar a Anta tambalearse entre las etapas de su emoción, con la mirada perdida mientras su boca temblaba y cambiaba. Sus manos se apoyaron en las caderas, tamborileando con los dedos como si revisara una lista de respuestas y reacciones. Izuku no necesitaba saber por cuántos de sus compañeros hablaba, incrédulo de su falta de peculiaridad y cuestionando el propósito o la sinceridad de su disculpa. Lo que importaba era que la había dicho, y lo que sería. Finalmente, al cruzar miradas con Izuku, Anta declaró: «Todavía no puedo creer que no tengas un don. La superfuerza va en contra de eso». El adolescente peliverde aceptó el desaliento con un gesto de la cabeza, frunciendo los labios en señal de comprensión. «Pero crees que sí, y creías que sí. Y sé que la gente no es amable con eso. Puedo decir que Bakugou no lo era. Así que lo entiendo. ¿Por qué no lo compartiste con gente que acabas de conocer? ¿Qué mejor razón que esa?». El chico pelinegro volvió a mirar a sus compañeros un segundo. «Pero no tengo ninguna razón para desconfiar de ti solo porque hayas mentido. Nuestro profesor está vivo gracias a ti y a Todoroki, y él y nuestro alumno de último año siguen aquí porque diste un paso al frente para luchar». El chico de dos cabellos en su escritorio apartó la mirada al ser mencionado. Quizá molesto, quizá avergonzado, se preguntó Izuku. «Sé que defendiste a Asido de un villano. Sé que salvaste a Uraraka del punto cero en el examen». Las dos chicas también se sonrojaron al ser mencionadas, e Izuku sonrió con la misma gratitud que la morena irradiaba al recordarlo. «Creo que eres una buena persona. Por eso te voté como presidenta de la clase». El propio Izuku parpadeó ante la repentina admisión. Se había preguntado durante algunos días quiénes habían votado por él, aunque nadie le había respondido nunca con franqueza. «Así que no me importa si tu poder es un don o no», aceptó finalmente Anta. «Porque sé que yo también confío en ti. Porque tú también eres un héroe». El chico con el don de la cinta finalmente le sonrió amablemente al adolescente sin don, extendiéndole el brazo. «Disculpa aceptada, presidente de la clase. No hay rencor». Izuku le devolvió la sonrisa, tragando aire húmedo y aceptando el apretón de manos. «Gracias». «Qué maravilla». Izuku giró la cabeza hacia la puerta, donde su tutor estaba justo detrás de Ida. «Todos han llegado a un acuerdo mutuo». Aizawa miró el reloj de la pared 5 minutos después de que el timbre les ordenara sentarse. «Si pudieran». Izuku captó la indirecta como todos los demás, corriendo entre los pupitres de sus compañeros para caer en el suyo. Ahora que eso está resuelto, el héroe clandestino pasó rápidamente, subiendo al podio al frente del aula. «Empezamos de inmediato. ¿Han descansado lo suficiente durante el fin de semana?» Su mirada recorrió la sala con los ojos vidriosos, deteniéndose solo un segundo más en Izuku antes de continuar para recuperarse del esfuerzo que hicieron en el festival deportivo. Como pueden imaginar, no termina ahí. Muchos héroes y compañeros, y algunos niños disfrazados, asistieron al evento, mientras que muchos más trabajaron como guardias de seguridad observando desde las pantallas del recinto o desde sus casas y agencias por televisión. El festival no era solo para que los impresionaran, sino para que los seleccionaran personalmente para el programa de estudio y trabajo de la próxima semana. Las agencias enviaron borradores y cartas personales con la esperanza de que los eligieran para el curso de 5 días, y los hemos recopilado y apilado por nombre. Agarrando un control remoto que estaba en el podio, su profesor se giró y lo apuntó a la pantalla digital que tenía detrás. «Estos son ahora». Presionó un botón en el control remoto y se hizo a un lado, y la pantalla se encendió antes de mostrar con orgullo el nombre de Todoroki y los pocos cientos de borradores que las agencias le dieron. Izuku frunció los labios mientras suspiraba, como si fuera una sorpresa mayor de lo que esperaba.
El hielo de Todoroki era fuerte, el nombre de su padre muy conocido, y había llegado a las semifinales del último evento, así que, por supuesto, la gente esperaba atraerlo para la oportunidad. Sus ojos esmeralda recorrieron la lista como cada nombre que seguía no era el suyo. En silencio, felicitó a Irida, Yao Yorozu y Ojiro por sus pocas docenas de recomendaciones cada uno, incluso cuando nombres como Tokoyami y Ozaki obtuvieron más, otra cosa que comprendía bien, dada la intriga que era la peculiaridad consciente del adolescente pájaro y las enredaderas aparentemente interminables de la chica religiosa. Por supuesto, las agencias seleccionaron peculiaridades que probablemente se beneficiaron de las suyas, o al menos jugaron bien y que podían esperar ofrecer consejos y entrenamiento a peculiaridades específicas, lo que significaba que las agencias que lo destacarían eran... Izuku parpadeó cuando la lista terminó en la parte inferior de la pantalla con el único borrador de Uraraka, del cual justo encima estaba su nombre con dos. El adolescente de pelo verde frunció el ceño mientras observaba el pequeño número que apenas se cernía sobre el podio. Incluso desde el fondo de la clase, era inconfundible que era su nombre en la pantalla, con una recomendación más que la de su amiga morena. ¿Quién le había enviado un borrador personal? Se preguntó. Pensó primero en Olmig, pero la descartó rápidamente. Mientras la agencia del héroe seguía activa, él era profesor de interpretación en el campus y la mayoría del personal tenía que quedarse para impartir las demás asignaturas y clases que no tenían que irse a estudiar. Incluso si el héroe número uno era profesor de heroicidad y no impartía las demás asignaturas, la Torre Mig no tenía compañeros ni suplentes desde que Sir Newteye se fue y se dedicó más a los negocios que a la heroicidad. ¿De verdad le ofrecería esa ayuda? No te alarmes si tu nombre no está aquí. Su tutor silenció las voces de los demás con su voz más alta. Muchas agencias te ofrecen la opción de elegir, e incluso estas pueden ignorarse si hay otra agencia o ciudad en la que prefieras estudiar. Esa decisión es tuya. Y antes de que te entregue las listas de opciones, debes decidir algo más. Tus nombres de héroe. La sala se animó al instante con las palabras de su profesor, e incluso aquellos cuyo nombre no aparecía en pantalla se iluminaron y aplaudieron. Incluso Izuku, inflando el pecho con la maravilla de sus dos recomendaciones, sintió que la emoción del día lo revitalizaba. Hasta que su memoria indecisa lo alcanzó y lo desplomó en su asiento. El resto de sus compañeros se callaron tras él mientras el pelo de su profesor se erizaba y sus ojos brillaban rojos. Ten en cuenta que esta no es una elección permanente para ti de ahora en adelante, continuó mientras se sentaba en su escritorio. El nombre que elijas ahora puede ser solo temporal, uno que puedas cambiar incluso después de graduarte, aunque el proceso y el papeleo son excesivos. Has tenido la oportunidad de pensar en el tuyo durante años. Probablemente todos tengan uno en mente ahora mismo. Los héroes, sus compañeros, su personal y la gente que conoces en la calle se referirán a ti comúnmente por tu alias de héroe. Pero lo que elijas hoy será un indicador de quién eres o en qué esperas convertirte en tu futuro para los héroes con los que estudiarás y conocerás durante este curso, incluso si el nombre o el eslogan cambian en el futuro. Se convertirá en lo que el mundo te conocerá. La puerta de su salón de clases se abrió de golpe cuando la mujer gritó y entró pavoneándose para llamar la atención mientras su maestro se quejaba y se dejaba caer en su saco de dormir detrás de su escritorio. La primera impresión lo es todo. Continuó Mig, sentada junto al podio, sonriendo a todos. Los héroes y el público te recordarán desde su primera experiencia, tanto buena como mala, y el nombre que elijas puede ser clave para ello. Aunque no estés seguro de tu elección hoy, no escatimes en esfuerzo ni en significado. El título de un taller debe reflejar tus intenciones e ideales. Izuku lo tuvo presente mientras las pizarras pasaban de una fila a otra y le daban algo más que mirar con sus pensamientos. El chiste que su madre le había hecho antes le recordaba que elegiría su nombre de héroe llegaría a su debido tiempo, pero en realidad no daba por sentado que sucedería antes de su estudio o trabajo. Había desechado las páginas de ideas que su yo más joven había ideado la última vez que pensó en un alias, pero de ahí no salió nada con lo que se sintiera seguro. Lo mejor que se le había ocurrido era cero, solo para destacar su falta de peculiaridad si no iba a ser directo con el eslogan, pero resultó que muchos héroes históricamente lo habían usado con eslóganes diferenciadores e Izuku no quería ser olvidado entre la multitud de otros héroes. Su teléfono vibró silenciosamente en su bolsillo antes de que alguien se acercara a compartirlo, y lo sostuvo junto a su pierna mientras leía el mensaje de Atsume. Hola Metal Bat, ¿qué opinas de los cascos? Aún no es un motivo de béisbol, Mei, respondió. No, me refiero a la armadura.
Algunos de tercer año pasaron a que les revisaran el equipo, y tengo una nueva. La diseñé a imagen de los espartanos, con un pequeño espacio arriba para que tu pelo raro combine. Dejando de lado el comentario de que nunca podría escapar, Izuku también descartó esa idea. Había considerado un tocado para su disfraz, algo que por fin pudiera dar una idea que no pareciera inspirada en el cosplay, pero cada decisión le molestaba. Ya fuera por cómo le quedaban o por los estilos en sí, no encontraba ni una sola idea con la que estuviera de acuerdo. Lo mismo podría decirse de su nombre de héroe, ya que sus compañeros de clase fueron subiendo uno tras otro, proclamando con orgullo sus propios alias. Los juegos de palabras y los títulos relacionados con sus peculiaridades iban y venían. Decisiones creativas que todos habían tomado hacía mucho tiempo. Incluso sus amigos subieron con confianza. Ojiro simplemente eligió Tailman. Yao Yorozu, inteligentemente, eligió Creati. Uraraka se inventó un nombre adorable. Urabiti. Y Kaminari compartió apresuradamente su idea. Chargebolt. Cuando la clase se redujo a los últimos, Iida se adelantó a Izuku, y el adolescente de pelo verde sonrió amablemente al Ingenium que se mostraba en la pizarra, con el rostro impasible, absorto en las respuestas de sus compañeros. El niño sin peculiaridades sintió que su teléfono vibraba nuevamente cuando Todoroki subió a continuación, e Izuku revisó rápidamente el nuevo mensaje de Atsume. Necesito ideas, Metal Bat. Cuanto más tardes, más grande haré mi patineta eléctrica. Si vas a seguir vistiéndote como un yankee, tenemos que darle un toque especial a tu estilo. Parpadeó lentamente mientras miraba el mensaje. Apenas sabía andar en patinete, y probablemente debería haberlo compartido antes de que Atsume, con demasiada confianza, juzgara su equilibrio, pero su pulgar dudó en responder mientras le leía el principio. Repitió sus palabras mentalmente, repitiéndolas una y otra vez mientras salían de su lengua. No parecía tan mala idea. Nos vemos el sábado, Metal Bat. ¿Estás listo para convertirte en el próximo héroe estrella, Metal Bat? Tomar atajos no va a generar grandes inventos, Metal Bat. ¿Por qué no he hecho nada para apoyarte? Las herramientas de Atsume se le cayeron de las manos, hundiéndose en el cableado de su bota abierta. No he creado bebés para protegerte. No te he dado nada con que luchar junto a tu bate. No he mejorado tu traje según tus necesidades y especificaciones para que puedas soportar el peligro en el que te metes. Se había girado de nuevo para mirarlo a los ojos, pero la voz se le quebró al mirarlo a la cara demasiado tiempo. Se ve peor que en la foto. La tapa del rotulador de Izuku goteó en el suelo con un solo movimiento, mientras escribía apresuradamente en su pizarra. Colocó el trabajo final en el ángulo justo en su regazo, le tomó una foto, se la envió con un breve mensaje a su amiga de pelo rosa y finalmente se levantó de su asiento para compartirla con sus compañeros. Antes de que vayas a estudiar a trabajar, haré que te preparen algo para que lo lleves contigo. Pensé que el aspecto espartano habría sido una buena idea, murmuró Mei en voz baja mientras leía el mensaje de rechazo de Midoriya. Haz una vaina para el bate como si fuera una espada y combínala con un escudo plegable. Y también podría haberlo hecho como un escudo para frisbee. O una pelota de béisbol plegable. Lanzó su teléfono por encima del banco de trabajo, tomando el casco que había dibujado y evaluando su blindaje. Podría hacer un juego de pelotas de béisbol condensables que pudiera usar para soluciones a largo plazo, tal vez suficientes para caber en una mochila si está en su diseño de vestuario. Sería un complemento maravilloso. La mecánica de pelo rosa no esperó ni un segundo antes de destrozar su diseño, dejando caer las placas sueltas de metal a sus pies hasta que solo quedaron restos. Con una mesa vacía esperando, arrojó hojas de papel frente a ella y se puso a dibujar su próximo bebé. A Mei le había resultado imposible diseñar nada en casa desde que terminó el festival, incluso más que antes, cuando tuvo que diseñar algo para la competencia. La innovación chocó contra un muro tan fuerte que le aplastó la nariz, y la chica de cabello rosa no pudo sortearlo. En cambio, se pasaba los días siendo interrogada por su madre, preguntando por su amigo de cabello verde que había ganado la competencia. Al parecer se le olvidó decirle que Midoriya no tenía don. Mei no recordaba haberlo necesitado, pero lo admitió. No es que las noticias no dijeran ya lo mismo, pero claro, no se molestó en leerlas, simplemente las asumió. Tampoco entendía por qué su madre se enfadó tanto, así que la ignoró casi todo el fin de semana mientras luchaba por dibujar algo en papel. Tenía que diseñarle algo que le gustara para su disfraz de héroe, y sabía bastante sobre él, así que ¿dónde se había ido toda la inspiración?
Por suerte, los engranajes cambiaron su primer día, igual que todos los demás. Bastaba con echar un vistazo al equipo de héroe que un estudiante de último año trajo para que Power Loader lo evaluara para que se pusiera en marcha. Su tutor le había dado un margen de maniobra limitado para diseñar y crear, así que decidió dedicar todo ese margen de maniobra de diseñar el equipo perfecto para su futuro chico de póster. Ya había terminado de armar un borrador de una coraza antes de desecharlo y trabajar en un buen par de botas. Le gustaba mucho correr, pero demasiadas ideas chocaban con los posibles planes para que Legolas recibiera luz verde, que luego remodeló en un casco a juego con su peculiar cabello. Y aunque él rechazó la idea a la primera pregunta, Meiatsume no dejó que el desánimo le impidiera diseñar el equipo perfecto. Dejó sus herramientas sobre la mesa y se puso las manos en las caderas, sonriendo alegremente a la lámina de metal que había moldeado sin pensar en la forma de una patineta de 1 metro de largo. ¿De dónde saliste? ¿No se suponía que estaba diseñando pelotas de béisbol para uso ofensivo de largo alcance? ¿Por qué había hecho esto mientras su mente divagaba? Ah, cierto, el resto de su traje, recordó con alegría. Su modelo de pelo verde le había enviado un boceto de su uniforme por mensaje de texto hacía algún tiempo, no recordaba cuándo, que se parecía al uniforme escolar que le había visto en la playa. Los pantalones eran tan holgados que Mei inicialmente pensó que era un vestido, pero le dio la impresión de un yankee que le quedaba demasiado bien. Salvo su sonrisa. Sonreía tan bien que frunció el ceño en su copia de sus notas para consultarla. Pero una patineta encajaría bastante bien con su diseño y se beneficiaría de un transporte que no desentonaría con los diseños de Legolas. Y podría convertirla en una aerotabla. ¿Sabía patinar? Probablemente sabía montar en patineta. Podría aprender. Mi gorilla era inteligente. Le envió al chico de pelo verde otra actualización sobre su trabajo, antes de tirar su teléfono a la pizarra y rebuscar en su mochila. Sus notas para las botas que se inspiró en el traje de Rocketeer estaban enterradas allí, y esta vez podría rehacer el mecanismo de propulsión y el cableado para un diseño propio, original y apropiado. Ya no tenía que demostrar a las empresas que podía diseñar equipos preexistentes. Era el momento de demostrar su propia creatividad. Atsume. Oyó gritar a su tutora desde el otro lado del aula. Deja de reírte. Baja el volumen. De acuerdo. Respondió ella, dejando el contenido de su bolso sobre el escritorio y revisándolo por segunda vez. Esos diseños debían de estar por ahí. Su teléfono sonó con el crujido de la madera contra el cuero de caballo, lo que la llevó a otro mensaje de Midoriya. Mei lo cogió y encontró una notificación que le avisaba de una imagen compartida. Lo abrió, iluminada por el blanco brillante que ocupaba la mayor parte de la imagen, y se detuvo con el dedo sobre la pantalla. ¿Te importa si me llevo esto conmigo, futura Miss Industrias? El héroe sin peculiaridades. Metal Bat. Mei sintió que el aire se le hinchaba los pulmones, ignorando las conversaciones de los demás estudiantes de apoyo. Los cursos de héroes estaban programados para empezar sus estudios de trabajo pronto, mientras que los cursos restantes permanecían en el campus, así que, por supuesto, tuvieron que inventar alias para el campo. Ese era el estilo de nombre de héroe que Midoriya escribió. Así lo llamaba. Es perfecto. Leí la respuesta que envió antes de darme cuenta de lo que había escrito. El pulgar arriba fue igual de rápido, y Mei sintió un calor en las mejillas. Así que de verdad seguía confiando en ella. Sus sentidos volvieron de repente a ella, y con ellos, una chispa que iluminó su mente con innovación. Sabía exactamente qué herramienta fabricar para él. La chica de cabello rosa metió su teléfono en la mochila y, uno a uno, metió los planos que no buscaba en la bolsa hasta que encontró el diseño perfecto. Sacrificó el boceto de la aerotabla, desmantelándolo y remodelando sus piezas según las instrucciones del diseño. Mei sabía que no era fanático de las espadas, pero el arma del Ronin podía reutilizarse a la perfección. Izuku Midoriya, he hablado con Nezu sobre tu falta de peculiaridad. Obviamente, he ocultado información, pero como explicó, tú y tus maestros creen que tu reciente aumento de superfuerza y resistencia no se debe a una peculiaridad. Me parece absurda esa suposición. Antes del auge de las peculiaridades, ningún humano podía lograr lo que tú logras. Tus habilidades solo existen gracias a ellas, y es más que evidente que tienes una. No mencionarlo como tal es absurdo. Pero como llames a tu peculiaridad no me importa. Eres una persona talentosa, con una perspicacia y una perspectiva deseables para el heroísmo. Tu determinación, a pesar de tu difícil infancia, es impresionante.
Tu actitud y actitud en la batalla necesitan mejorar, y aunque mi peculiaridad no es una fuerza sobrehumana, creo que mi agencia y yo somos capaces de mejorar tus defectos y formarte con el mayor potencial de tus compañeros una vez que te gradúes. Shoto ha recibido la misma oferta. Ha reflexionado sobre tus palabras desde el final del festival deportivo y finalmente está reflexionando sobre su propia falta de visión. Creo que un estudio conjunto con ustedes puede reforzar sus nuevos conocimientos y convertirlo en un héroe que los superará. Espero su respuesta. Todoroki Enji. Izuku arrugó la esquina del borrador de la carta entre el pulgar y el índice mientras lo releía, con el pecho agitado por la emoción. Por un lado, era una recomendación para entrenar y estudiar con el segundo héroe más importante de todo Japón, el mismo hombre que lo había felicitado en pleno festival deportivo. Era un reconocimiento de alguien superior a cualquier héroe que esperaba que lo mirara con interés y orgullo desde que terminó el festival, posiblemente derribando las palabras de Olmig que aún le atormentaban la cabeza. Por otro lado, debería haber sido obvio que incluso el héroe número 2 dudaría de su afirmación de ser un héroe en formación sin peculiaridades, dadas las absurdidades de sus acciones desde que entró en la escuela. Fue genial que el héroe lo pasara por alto y aún así optara por ofrecerle la oportunidad de entrenar en su agencia, pero la rotunda indiferencia hacia su perspectiva aún le dolía. ¿Qué podía hacer realmente para cambiar eso? Con el último párrafo en la repetición, Izuku miró al otro lado del aula a través de los cuerpos ocupados de sus compañeros haciendo las maletas para irse al chico pelirrojo y blanco sentado inmóvil en su escritorio, leyendo una de las pocas docenas de cartas de recomendación escritas, una que Izuku supuso que era del padre del adolescente. Una parte del adolescente peliverde se sentía incómoda por cómo había salido de su pelea con Todoroki, una pelea de puñetazos y suposiciones sin siquiera un atisbo de entendimiento entre ellos. Y saber que sus palabras habían estado molestando al otro chico durante varios días, de las que su padre se había dado cuenta, solo le revolvió el estómago. Se disculpó con la clase por sus mentiras, pero Todoroki merecía algo más personal para rectificar su error. Guardando la carta para olvidarla, Izuku centró su atención en la segunda carta que yacía sobre su escritorio. Sus dos selecciones del draft le habían escrito personalmente, y si bien la carta de Endeavor aún le sorprendía, era su otra opción la que era más interesante. Para Midoriya Izuku de Iohei, tu actuación en el festival deportivo fue sorprendente. Hablo por muchos héroes cuando digo que nadie esperaba que un chico sin peculiaridades venciera a sus competidores, y mucho menos que se clasificara para el curso de heroicidad. Hablo por mí cuando digo que tu estilo de lucha me intrigó. Es desordenado y tosco, pero lo usaste para superar la ventaja que tus compañeros te tenían. Si bien tu técnica puede mejorar, tus movimientos eran metódicos cuando estabas a la defensiva y obstinadamente impetuosos, pero efectivos cuando pasabas a la ofensiva. Si este va a ser tu estilo de lucha, necesita ser refinado. Mis puertas están abiertas para que aprendas precisamente eso. Mi equipo es pequeño y mi agencia está ubicada fuera de las ciudades, por lo que tu privacidad será respetada. Entiendo que el público ha tenido una opinión más expresiva sobre tu victoria de la que a un niño le gustaría. Te aseguro que te encuentro interesante. Mucha suerte en tu futuro. Silver Fang. Izuku no reconoció el nombre del héroe, solo notó el uso de su alias, donde Endeavor había compartido su verdadero nombre. Lo que sí le llamó la atención fue el contraste en la atención que este otro héroe le había brindado, completamente inconsciente de cualquier conexión o implicación personal con los misterios de sus poderes, y optando por creer en su palabra al pie de la letra. El adolescente de pelo verde lo encontró atractivo, por engañoso que fuera su posición según el conocimiento del héroe. La oferta también era tentadora. No esperaba que las enseñanzas y el estilo de un Ted lo acompañaran después del festival deportivo, no una vez que tuviera un bate en la mano y pudiera continuar con su entrenamiento con armas defensivas y reavivar su extraño poder con más frecuencia, seguía jugando con la teoría de que el bate tenía más que ver que el objeto inanimado que insinuaba, pero sus días de relax y escondite en casa lo hacían sentir ansioso por volver a entrenar con el adolescente mayor. Demonios, tal vez podría encontrar la manera de incorporarlo a su uso del bate como si fuera un brazo extendido. ¿Y un héroe le ofrecía la oportunidad de aprender ambas cosas? La petición de Endeavor podría brindarle la oportunidad de entrenar junto a un compañero y estudiar con uno de los mejores, pero tal vez un profesor que pudiera brindarle una formación similar sería mejor.
Entonces, Metal Bat lo saludó Ojiro, aparentemente solo para dejarse caer en su escritorio y apoyarse contra la pared. Recibiste cartas reales y no correos de odio que los profesores olvidaron filtrar, ¿verdad? Son reales, respondió Izuku, entregándole la segunda carta como prueba a su amigo con cola. Aunque quizá me cuesta creerlos. Dudo que Iwei nos deje ir con héroes en quienes no pueden confiar para que no se aprovechen de nosotros. Quizás solo estoy nervioso o algo así, no lo sé. Quizás me da vergüenza mi pelo ahora, si voy a andar por ahí disfrazado durante el estudio o trabajo. ¿Conoces algún producto de fijación industrial? Cerró la boca cuando una cola se dobló sobre su cabeza, y su dueño se bajó del escritorio con los ojos como platos. ¿Qué? ¿Recibiste un borrador de carta de Silverfang? Preguntó el chico rubio, con la voz un poco más alta. ¿Lo conoces? Ojiro golpeó a Izuku en el hombro con el dorso de la mano. Era como el héroe de artes marciales más exitoso hace casi medio siglo. Más o menos cuando All Might empezó, si no antes. Creó todo un estilo de lucha con su don y enseñó a compañeros y alumnos a usarlo en su dojo. Pero creo que cerró su agencia hace como un año, cuando nos conocimos. No he sabido nada de él en activo. El adolescente sin peculiaridades frunció el ceño, se levantó del escritorio para pararse junto a su amigo y leer la carta de nuevo. Quizás se convirtió en un héroe clandestino. Sé que algunos héroes mayores se vuelven menos activos públicamente si aún tienen licencia. No creo que pudiera enviarme una recomendación si no. Ni siquiera lo vi en la lista general. Supongo que solo puedes conseguir un puesto de trabajo con él si lo eliges en el draft. El adolescente con cola le estrelló la carta contra el pecho a Izuku y lo empujó a través del papel. Mejor que hables bien de mí. Es el mejor héroe de las artes marciales de todos los tiempos. No sabes lo afortunado que eres. El adolescente de pelo verde se guardó la carta en el bolsillo, levantando la mochila con la otra mano para colgarla de las piernas. Tengo una idea, argumentó. Estoy pensando en aceptarla, pero es solo mi única opción. No sé cuántos de la lista general me están abriendo la puerta. Mi gorilla, somos héroes del combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué mejor opción que esta? Izuku miró al otro lado de la habitación, a Todoroki, que seguía sentado, antes de volver a mirar a su amigo a los ojos. Endeavor. Ojiro se quedó boquiabierto ante un comentario silencioso. Se giró para mirar al hijo del héroe número 2 durante unos segundos antes de apartar la mirada con un bufido. Sí, es una oferta muy buena. ¿Era tu otro recluta? El adolescente de pelo verde asintió. Mierda, resumió el chico de la cola. Exactamente lo que pienso, dijo Izuku con simpatía. Es el héroe número 2 por algo, y es mucho más activo públicamente que Silverfang. Podría aprender mucho de él, es solo que... Su voz se fue apagando mientras miraba al otro lado de la habitación y observaba con vacilación al chico de pelo bicolor, que seguía sentado inmóvil en su escritorio. La conversación que Endeavor había mantenido con él en las escaleras, las súplicas ocultas del hombre mayor para salvar a su hijo de la autodestrucción bajo los cumplidos que le dedicaba al adolescente sin peculiaridad, contrastaba con las palabras de su hijo en su pelea en el campo. Lo ignoró durante la batalla, nublado por su propia frustración por su superpoder, pero debería haber notado lo que fallaba. Cómo el chico, supuestamente rebelde, actuaba con una ira mucho más profunda. Algo no cuadraba, y tal vez no le correspondía indagar en la verdad. Pero era el delegado de la clase. Y lo que era más importante, era un estudiante heroico. Y, aún más importante, quería ser un amigo. Al diablo con las dudas. Hay algo que tengo que hacer primero, declaró, mientras observaba cómo Todoroki recogía sus cosas y se disponía a marcharse. Izuku hizo lo mismo, dirigiéndole a su amigo con cola una mirada de disculpa. Tardó un momento. Diría que no me esperes despierto, pero me gustaría saber qué borradores tienen, así que nos vemos en un rato. Ojiro asintió con un suspiro, siguiendo la mirada del adolescente peliverde hacia el chico de 2 cabellos que salía del aula. Estaré en las taquillas. Pero no vuelvas con sangre, por favor. O al menos solo con la suya. No voy a pelear con él. Hay algo que necesito aclarar con él, sobre todo si quiero ser alguien en quien todos puedan confiar. Creo que podría beneficiarse de intentar lo mismo. ¿Crees en ello? Izuku le dio un ligero golpe en el pecho a su amigo, indicándole que parara. Nos vemos abajo, acordó para la reunión, antes de colgarse la mochila al hombro y correr tras el otro chico. El hijo de Endeavor ya había bajado la primera curva de las escaleras cuando Izuku lo alcanzó.
Todoroki, gritó el nombre del otro chico mientras bajaba a toda velocidad tras él, y el adolescente se detuvo en la siguiente curva para mirarlo. ¿Podemos hablar? Todoroki lo miró analíticamente en silencio, entrecerrando los ojos al final. ¿Sobre qué? Preguntó. Nuestra pelea. La respuesta equivocada, al parecer, pues el chico de dos cabellos lo ignoró y continuó su descenso, e Izuku maldijo en voz baja y lo persiguió. Lo que dijiste durante nuestra pelea, aclaró mientras seguía al otro chico. ¿Podemos hablar de eso, por favor? ¿Por qué? Preguntó Todoroki de nuevo, sin detenerse en su descenso. Ya dejaste claro que no me crees. ¿Qué más hay que discutir? Gimió Izuku mientras tartamudeaba, disculpándose mentalmente con su buen amigo de cola antes de saltar la barandilla de la escalera y tropezar en los escalones inferiores frente al chico de dos pelos, golpeándose con el manillar. Porque no sabía de qué demonios hablabas, admitió el adolescente peliverde, suplicándole al chico paralizado por el impacto que ahora tenía encima. No te estaba escuchando. De verdad, no estaba escuchando lo que decías. No lo entendí, ni lo intenté, y lo siento. Tenías algo que decirme, y no te estaba escuchando. Así que, por favor, déjame intentarlo de nuevo. La sorpresa tardó unos segundos en desaparecer del rostro del otro chico, volviendo a la mirada sospechosa hacia Izuku. ¿Por qué iba a decírtelo ahora? ¿Por qué te importa? Porque sé que no eres un imbécil. Quizás demasiado directo, a juzgar por el ceño fruncido de Todoroki. Pero te traté como tal. Y no debí haberlo hecho. Estaba enfadado con cosas que no eran tuyas y eso se reflejó en mi comportamiento. Fue culpa mía, y no quiero que las cosas sigan así. Les mentí a mis amigos y me aseguraré de no volver a hacerlo. Traté a todos nuestros compañeros con distancia cuando debería haber confiado en todos ustedes. Te descargué mis frustraciones cuando no debería haber mala sangre entre nosotros. Por favor, bajó la cabeza, agarrándose a los barrotes para evitar que su cara cayera contra los escalones. Dame otra oportunidad. Izuku esperó lo que parecieron minutos, con la cabeza gacha mientras el aire frío le hacía cosquillas en la nuca. No podía esperar que todos sus compañeros se hicieran amigos suyos, y no iba a pedírselo, pero aún así quería intentarlo. Había resentimiento entre todos, y ninguno más que el chico de dos pelos que tenía delante. Había algo más en el argumento de Todoroki tras la pelea que el debate superficial sobre si se parecían o no, e Izuku tenía la responsabilidad, como delegado de su clase y como héroe, de descubrir qué se le escapaba para comprender el panorama completo. Finalmente, Todoroki respondió, murmurando aquí no, y guió a Izuku de vuelta por las escaleras hasta el piso más cercano. Pasaron junto a otros estudiantes que salían, y algunos de segundo y tercer año que Izuku no reconoció hasta que se adentraron en un pasillo vacío y ramificado. Todoroki se apoyó en la pared, e Izuku se movió para pararse frente a él, esperando a que el otro chico hablara. ¿Qué crees que quería decir? Le preguntó Todoroki tras pensarlo un momento. En nuestra pelea. Durante el festival. Izuku consideró su propia respuesta, apresurándose una vez más a ser directo. ¿Por qué odias a tu padre? Respondió. ¿Por qué quiere que lo suceda si tú no quieres saber nada de él? ¿Por qué pensaste que eso nos hace iguales? La reacción del chico de dos cabellos fue mucho más contenida que las anteriores, agachando la cabeza para observarse las manos. La diferencia entre las palabras de padre e hijo era lo que más molestaba a Izuku. La dicotomía de sus perspectivas. Y, en todo eso, ¿dónde encajaba él? ¿Por qué Todoroki sabría algo de su padre o lo que sentía por él, solo para acabar tan equivocado en la comparación? No soy su sucesor, aclaró Todoroki, frunciendo el ceño con la mirada, y entrecerrando los ojos por la cicatriz que le marcaba el lado izquierdo del rostro. Soy su preciada creación. Nezu sabía que el mundo estaba confundido. No necesitaba leer los periódicos para repetir lo que ya había oído. Todos conocían al chico sin peculiaridades inscrito en el programa de heroicidades de la escuela, el chico que ganó el festival deportivo, y tras presionar e insistir para obtener una filtración temprana de información, el director le había dado a la prensa las palabras que necesitaban oír. Es verdad. No eran las palabras que esos humanos querían, pero, con todo respeto, no le importó. Tal brevedad, sin embargo, no le era aceptada a su propio personal. Una realidad que comprendía y planeaba, pero solo una pequeña reunión. Fue lo que atrajo a los 3 años de heroicos profesores de la clase a su oficina, y al emancipado Yagi tras su escritorio mientras Nezu evaluaba la situación.
Como saben, comenzó el director, mirando por encima del hombro a los profesores, que estaban sentados hombro con hombro, estaré ausente unos días ayudando en una investigación, mientras sus estudiantes y muchos otros están trabajando en sus estudios. Les encomiendo a ustedes tres la supervisión del resto del alumnado y de sus compañeros de trabajo mientras estoy ausente. La distribución de responsabilidades, los anuncios diarios y la responsabilidad de asegurar el comportamiento de todos recaerán sobre sus hombros. Y sí, se trata de mi gorilla. Aizawa resopló, mirando fijamente al director por encima de su pañuelo. Ya lo hemos hablado con el resto del personal de primer año, le recordó a Nezu. Nadie tiene problemas con mi gorilla. Ya lo hemos dejado claro. Y te encomiendo que te asegures de que eso siga siendo así mientras yo no esté mirando, le agradeció Nezu. Sensoji, el tutor de la clase 2A, hinchó el pecho y se cruzó de brazos. Me ofende que pienses que intimidaríamos a un estudiante por esto, le refunfuñó al superintendente bajito. ¿Cuánto tiempo esperabas ocultárselo a todo el mundo? ¿Solo lo iba a aprender si entraba en mi clase el año que viene? Mis alumnos te acusaron de ocultarme información porque no sabía qué decirles sobre él. Entonces recuérdales que no tienen derecho a información personal sobre otros estudiantes que no conocen. Dile a cualquiera que tenga un problema con su inscripción en el curso de penúltimo año que tendrá una marca en su expediente por acoso y discriminación. El héroe explosivo estaba preparado para eso, y le entregó a Nezu una lista corta que sacó de su bolsillo, la cual le pasó a Yaji para que la buscara en la computadora del director. El tutor de tercer año tarareó y dio un trago a su petaca plateada. A Nezu todavía le hacía gracia cómo el hombre escondía su bebida saludable en un estuche tan profano. Me aseguraré de que nadie le dé la lata al chico, informó Kishibe rotundamente. A través de su expresión inexpresiva, sus ojos brillaron hacia su superior. Aunque me pregunto por qué no lo matricularon en estudios generales en primer año. Si querías que un chico sin peculiaridades se matriculara como héroe, ¿por qué no dejaste que su primer año se asociara con el curso de apoyo para fabricar el equipo adecuado que necesita? Ustedes y yo sabemos que eso es innecesario, reprendió Nezu a su personal, con una sonrisa en el rostro. El curso de apoyo ya colabora con sus heroicos compañeros, y él ha demostrado con creces su capacidad sin necesidad de herramientas ni equipo. No tengo motivos para expulsar a un estudiante de un curso cuando sobresalió con creces en el examen de admisión, algo que muchos de sus compañeros no lograron. En lugar de desafiar, Kishibe se encogió de hombros con un gruñido. Siempre y cuando sepas dónde está más seguro el chico, concedió. Ofreció su petaca al hombre rubio y delgado que lo observaba desde el otro lado del escritorio, pero el héroe disfrazado rechazó la oferta de inmediato. Claro que lo pondrían en la clase de Shouta, rió Sensoji, dándole un golpecito en el hombro a su antiguo compañero. ¿Quién más nos aseguraría que un chico sin peculiaridad no nos estaba engañando? Deduje que Shouta sería mejor maestro para mi gorilla que Kan, aclaró Nezu rápidamente, interrumpiendo la mirada furiosa del moreno a su compañero. Sus métodos de combate y la utilidad de sus objetos ofrecen una perspectiva para su alumno con la que Vlad no tiene la misma experiencia. Si solo necesitara saber la verdad sobre la falta de peculiaridad de mi gorilla, ¿de qué serviría inscribirlo en la clase de Shouta? El señor Blaster aceptó la respuesta con un encogimiento de hombros, y Nezu los miró a él y a Kishibe de nuevo. Espero que el resto de mi personal sea tan comprensivo como tú y que enseñe lo mismo a tus alumnos. Ten por seguro que está donde debe estar y donde mejor se le da. Espero que nadie vuelva a cuestionarlo. Ambos hombres accedieron, asegurándose de que difundirían la información y cumplirían con sus obligaciones en su ausencia. Se marcharon poco después, con las listas de tareas en mano, dejando a Aizawa como el único que seguía sentado frente a Nezu. El héroe clandestino guardó silencio, mirando al director por encima de su bufanda, pero no le prestó atención. En cambio, se volvió hacia su ordenador, observando los rostros de los alumnos que Yaji había seleccionado. Buenos niños, ya lo sabía, aunque quizá aún persistiera una venganza contra su primer tutor por expulsarlos de la clase 1 del año pasado. Solo hubo un minuto de silencio antes de que Aizawa rompiera el hechizo. ¿Por qué le dijiste a la prensa que no tenía don? Nezu desvió la mirada inquisitiva de Yaji hacia el moreno y centró su atención en la pantalla. Él mismo se volvió hacia su empleado, con las patas en los bolsillos. ¿Insinúas que debería haber mentido? Sí, respondió sin dudarlo. Mi gorilla no carece de peculiaridades, y lo sabes.
Pero como sigues ocultando información al público y al resto del personal escolar, ahora la prensa lo ataca con un acoso y odio decrépitos. Por mucho que quieras que la sociedad actúe como adultos, no lo es. Has puesto en la mira de Midoriya en la espalda de un niño una diana que no merece ni debería tener. ¿Y si le dijera a la prensa que las palabras de Midoriya no son ciertas y los hiciera actuar como si fuera uno de los suyos? Presentarlo como un mentiroso ante el público no ayuda a mejorar su imagen. Al menos se cabrearían al cabo de una semana, replicó Aizawa mientras daba un paso al frente. Un chaval miente en medio de una pelea llena de adrenalina, ¿y qué? Son noticias que quedarían eclipsadas por la misma basura llamativa que publican cada semana, y no sería un problema que Midoriya tuviera que revisar por encima del hombro de camino a clase todos los días. Tampoco habría sido un problema para los héroes que los reclutaban para becarios. ¿Por qué decirles entonces que no tiene don? Porque Midoriya me lo pidió, respondió Nezu, absorbiendo las miradas de sorpresa de sus empleados. No te equivocas. Yo también llegué a la misma conclusión. No es una mentira en un escenario tan importante como para llamar la atención o convertirse en un drama, ni siquiera los buitres seguirían nuestro nombre para captar la atención. La mayoría de los héroes pasarían por alto semejante error de ortografía si se le llamara así. Y a medida que Midoriya desarrolla su fuerza al máximo, el público asumiría que tiene un don sin nosotros. Pero crearía una imagen de la que nunca podría desprenderse, creyendo que posee un don cuando él desea desesperadamente alinearse con la identidad sin don. Midoriya ha comprendido que la mentira piadosa que quería para salvar las apariencias con sus compañeros no podía sostenerse eternamente ni conducir a relaciones de confianza y significativas, y tenemos suerte de que haya comprendido la idea tan pronto. No podía imaginar que su reputación sobreviviría si perseveraba demasiado. Aizawa arrugó la nariz con escrutinio. Entonces, ¿por qué le permitiste mentir? Tenía que madurar. El chico tenía una coraza que no estaba dispuesto a soltar. Forzarla no garantizaba la fidelidad de sus amigos más cercanos, a pesar de todos aquellos a quienes les contaba la mentira. Y la creciente conciencia de su verdadero poder, que complicaba el asunto, solo cavaría su tumba más profunda, para quienes no lo sabían y para quienes intentaría convencer más adelante. Tenía que llegar a la conclusión por sí mismo y compartir la verdad por voluntad propia. Una acción sería para disuadir cualquier mala intención que se pudiera suponer de sus decisiones. Pensé que la información a la prensa también debía ser por su propia voluntad, antes de emitir un comunicado oficial. Debería cultivar su imagen. Haré todo lo posible por disuadir a los detractores de la prensa y a quienes ellos atraen. Sé que eres más inteligente que al dar por sentado que voy a tolerar semejante acoso a cualquiera de mis alumnos sin más. El hombre de cabello negro lo miró en silencio, probablemente reflexionando sobre las defensas y respuestas de Nezu para la lógica a la que tanto aspiraba. Un aspecto entrañable de su carácter, reflexionó el director, incluso si eso los llevaba a discutir. Aizawa, en cambio, dirigió su mirada al héroe rubio, sentado en silencio en la esquina. Supongo que tú también tuviste algo que ver con esto. Yagi frunció el ceño mientras bajaba la mirada y luego miró a Nezu en busca de su aprobación para hablar. He hablado brevemente con el joven Midoriya sobre su propia opinión sobre su fuerza y cómo la usa, explicó el héroe número 1. El resto lo he reconstruido yo mismo a partir de sus acciones y palabras de estas últimas semanas con las manos apretadas en el regazo y desde que lo conocí. Midoriya no solo acepta su identidad sin peculiaridad, sino que se ha aferrado a ella como un bebé a sus padres. Hemos encontrado poca evidencia de una peculiaridad en él más allá de lo que vemos con nuestros propios ojos, y él ha aprovechado esa ausencia de evidencia para deducir que realmente no ha cambiado nada. Si realmente carece de peculiaridad genética, pero es capaz de lograr tales proezas de fuerza, creo que preferiría atribuirlo a ambas cosas en lugar de etiquetarlo como algo que la sociedad lo menospreció por cosas que escapaban a su control. Fue una decisión que emocionó a Nezu, sin duda. No se equivocó al reconocer la deficiencia de su propio lugar en la sociedad. Era un animal de laboratorio con una peculiaridad que había sido incluido en el resto de la sociedad simplemente por ese último detalle. Una puerta tan abierta en su camino no podía haber quedado desaprovechada, y no se arrepentía de haber abusado de esa aceptación para arrebatarle su posición de influencia y poder a los humanos que lo sucedieron. Sus logros se atribuían a su propio nombre, a nadie más, un lujo de estatus que no había imaginado para sí mismo hacía tantos años. Pero Midoriya Izuku se encontraba en una situación completamente opuesta.
Su atributo del gen sin peculiaridades hacía que muchos de quienes lo observaban simplemente desviaran la mirada, privándolo de la atención potencial que podría haberle ayudado a ascender en la sociedad. Y sus paradójicas proezas de fuerza, resistencia y aguante perdieron esa conexión, atribuida a la percepción de las peculiaridades cultivadas durante décadas en contraste con su etapa previa de evolución como raza humana. El chico luchaba por unir dos mundos opuestos, y cuanta más consciencia adquirían sus acciones, mayor era la oposición que recibiría para mantener el statu quo. Estabas con el chico cuando despertó de la herida sufrida en la USG, le recordó Nezu al héroe subterráneo. Lo viste atar cabos y comprender la situación que se le había estado escapando durante meses, una contradicción de información bajo la que había vivido toda su vida, y que estábamos dispuestos a juzgarlo por nosotros mismos. El mundo había controlado su futuro hasta el momento en que se cambió el nombre, y lo llevó a un nuevo punto en su vida donde intentó decirle que todo había sido una mentira. No ha tenido el placer de forjar su propio camino como nos fue dado a nosotros, en algún momento de nuestras vidas. Observó cómo la mirada de Aizawa finalmente bajó. Estabas presente cuando entró en pánico. Cuando creyó que el mundo le había robado una vez más su autonomía y lo había llevado por un camino contra el que ya estaba desarrollando su propia oposición. Sus amigos más cercanos mintieron por él, y la vida les estaba volviendo la mentira. Había elegido convertirse en un héroe capaz de hacerlo sin un don, y el mundo le decía que tenía poder. No desea que semejante trastorno en su forma de entenderse a sí mismo continúe por el resto de su vida. Midoriya no quiere ser un pasajero en su propia historia. Desea ser quien la escriba. Su identidad y su fuerza serán suyas, incluso si por algún poder cósmico aprendemos a no ser suyas. No quiero privarlo de esa elección. El fuego en los ojos del héroe subterráneo se había apagado, reemplazado por el brillo sombrío que Nezu sabía que el hombre despreciaba. El director podía ver a Yagi en un estado similar, comparando mentalmente su propia vida con la del chico. No le sorprendería que volviera a cuestionar la elección de su don. Estamos empujando a un niño a una luz en la que no debería estar, reflexionó Aizawa en voz baja. Solo estamos aguantando los golpes, Shota, explicó Nezu, con la misma ligereza. No te pido que estés conforme, solo que lo apoyes en su camino. No podemos quedarnos en el pasado para siempre, dejarnos consumir por lo que debería haber sido. No podemos cambiar el pasado, pero podemos estar aquí para asegurarnos de que el futuro no lo reescriba. ¿Puedo confiarte esa responsabilidad? Que piense que ambos son idiotas no significa que me haya dejado de importar, replicó el héroe clandestino, pero con la mirada distante, asintió inmediatamente después. Sigue siendo mi alumno, eso es cierto, y su seguridad es mi responsabilidad. Me haré responsable de ello. Pero mis preocupaciones siguen vigentes. Volvió la mirada hacia Yagi una vez más y preguntó solemnemente. ¿Y qué se hará con All for One? Nezu no tuvo que mirar para saber que la pregunta desconcertó a Yagi, quien levantó el hocico y frunció los labios ante el repentino tema. ¿Crees que tiene algo que ver con esto? Sospecho que se meterá en esto de alguna manera, si no lo ha hecho ya, respondió Aizawa, sin apartar la vista del héroe número 1. Dijiste que sospechabas que él estaba detrás de los poderes de Midoriya y de la confusión que nos causó, hasta que el chico casi pierde la cabeza 2 veces en nuestro propio campus, una de ellas por culpa de sus fuerzas atacantes. Quizás no tenga nada que ver con el poder del chico ni con su genoma sin don, pero ahora sabe la fuerza que le aporta el ataque a la USG que apoyamos su nombre sin don con el festival deportivo. Un hombre que sobrevive a su propia vida con el poder de recibir y dar don. ¿No crees que mostrará interés en Midoriya como un experimento al que cazar, como te ha hecho a ti? Ese mismo pensamiento ya les había pasado por la cabeza, respondió Nezu para sus adentros. Era inevitable ahora, ya que el criminal le había informado a Olmig de su supervivencia solo después de haber asaltado a fondo a su alumnado en la USG. Puede que se hubieran presentado con la intención de matar al héroe número 1, pero su escape significaba que tenían un conocimiento básico de ciertos estudiantes y sus poderes. Sir Newteye había argumentado, del lado del héroe rubio, en una reunión privada que el festival deportivo solo agravaría esos males, mostrando la plena certeza de los estudiantes de que ese hombre probablemente estaría observando, si es que aún le quedaban ojos. Finalmente, la decisión fue desestimada, y el beneficio general para todo el alumnado superó el riesgo de peligro que corrían. Y aunque derrotado en la discusión, Yagi prometió que el director no podría cambiar. Lo mataré antes de que tenga la oportunidad, graznó Yagi para que Aizawa lo oyera, y Nezu inclinó la cabeza, cediendo como antes.
Por encima de cualquier moral estaba la seguridad de los niños. El día que muestre lo que queda de su rostro, corregiré el error que cometí al no ser lo suficientemente meticuloso. No dejaré que toque a ninguno de estos niños. A Izuku le gustaba Endeavor, como a todos los héroes. Incluso a aquellos con los que tuvo encuentros amargos. Quizás fuera su fascinación por All Might en aquel entonces, pero Izuku nunca recordaba haber despreciado a ningún héroe. Era su trabajo proteger y salvar, era su decisión registrarse y cargar con esa responsabilidad. No podían ser malas personas, ni criminales ni villanos, y aunque podían cometer errores, eso era todo lo que eran. Malentendidos y errores. Nunca pensó que fueran capaces de ser abusadores. Era una perspectiva absurda y poco realista, viéndolo críticamente. Los héroes eran personas, eran humanos, y capaces de cometer los mismos errores que la gente común. Izuku lo sabía de primera mano. Pero incluso aquellos héroes que Izuku conocía por sus errores debían regirse por un estricto código moral, ¿verdad? Una comprensión unánime del bien y del mal compartida entre ellos constituía la defensa del pueblo contra los malhechores. Incluso los menos populares, a los que apenas conocía, lo sabían. Pero Endeavor compró una esposa de una familia en dificultades, la obligó a tener un hijo tras otro hasta que llegó al mundo el que él quería, y destrozó a su familia al abusar de cada uno de ellos. Uno murió, otro se alejó, y la madre fue hospitalizada psiquiátricamente por dejar cicatrices en su hijo. Eso no fue un héroe. Cuando el silencio después de la historia de Todoroki se hizo demasiado largo, las únicas palabras que pudieron salir de la boca de Izuku fueron: lo siento. El chico de dos cabellos apartó la mirada de la disculpa. Nada de esto fue culpa tuya, aclaró. Todo fue decisión de mi padre. Mis hermanos y mi hermana nacieron para su ego, igual que yo. Mi madre se volvió loca por su control y sus exigencias. No tienes que disculparte por nada. Puedo disculparme por haberte dado una paliza, ofreció Izuku, y por no haberte escuchado antes. Hice mis propias suposiciones sobre ti y te culpé por cosas que no son realmente tu culpa. Puedo disculparme por eso. Todoroki se miró las manos en silencio, e Izuku lo observó de la misma manera. Los detalles que alguna vez creyó conocer sobre el chico de la cicatriz habían sido reemplazados por algo mucho más creíble que el egoísmo. Una rebelión contra su padre por el abuso que sufrió durante años. Una madre a la que no culpaba por su cicatriz porque estaba enloquecida. Un fuego que se negaba a usar porque le había quitado la vida a su hermano mayor. Todas las frustraciones que Izuku sentía con su compañero de clase habían disminuido con solo la historia. Solo deseaba poder ofrecer algo más que palabras. Escuché que recibiste una oferta de la agencia de mi padre, comentó Todoroki, mirando de nuevo al adolescente peliverde. Izuku sacó el papel en cuestión de su bolsillo, leyendo entre líneas escritas por el segundo héroe más alto de Japón. Podría decirse que lo respetabas hasta cierto punto, o quizás aún lo respetas. Sé que, a pesar de cómo ha tratado a mi madre y a mis hermanos, es el segundo después de All Might por una razón. Hay mucha gente viva y a salvo gracias a él, y eso es algo que no puedo ignorar por mucho que lo odie. Pero ha estado más tranquilo desde el festival deportivo. Mi derrota ante ti y tu anuncio de que no tenías don lo han ablandado, curiosamente. Izuku lo notó en la letra del hombre. La idea de que incluso albergaba enojo con su hijo por no usar su fuego en las peleas, cuestionada por sus palabras. Mi padre me ofreció la misma oportunidad, o algo parecido. ¿La aceptarás? Izuku examinó la carta un momento más antes de guardarla en su mochila. No. Tienes razón. Es el héroe número 2 por algo, y aún ha hecho un montón de cosas buenas. Pero no creo que pueda aprender nada de él. Y después de esto, no creo que quiera. O que pueda. Mi madre me dice que debería denunciar este tipo de cosas, pero no sé si alguien le hará caso a ese chico sin peculiaridad ahora mismo. Deberías, sobre todo a Aizawa o al director si sigues en peligro. Todoroki negó con la cabeza. Mi padre no ha hecho nada de eso en años, desde que entré en la secundaria. No toca a Fuyumi ni a Natsuo. No lo veo como una amenaza, solo como una molestia. Lo consideraré si eso cambia. Hizo una pausa, frunciendo los labios pensativo. Disculpa, sigo sin creer que no tengas don. Con tus hazañas de fuerza y el poder de tu padre, me cuesta asimilarlo. Izuku asintió, pasándose un dedo por los nudillos. Convencer a Todoroki y al resto de sus compañeros de que ambas cosas eran ciertas, su fuerza y su ausencia de un gen peculiar seguía siendo un reto.
Ojalá su comprensión de sí mismo pudiera encontrar una respuesta definitiva, una lo suficientemente evidente como para aguantar. Espera, mi papá. Izuku miró al chico de dos cabellos con curiosidad. ¿De qué estás hablando? Todoroki, sin pestañear ni perder el ritmo, respondió. Tu padre. All Might. El chico de pelo verde sintió que las palabras lo estrellaban contra la pared detrás de su cabeza. ¿Crees que All Might es mi papá? Pasaron varios segundos de silencio. Todoroki parecía tan avergonzado como era posible, con una expresión serena. No es así. No. Izuku alzó la voz en exclamación. All Might no es mi papá. ¿Por qué? ¿Has estado pensando eso todo este tiempo? Pensé que era obvio, respondió encogiéndose de hombros, casi ignorando la perplejidad del adolescente peliverde. Tienes la fuerza y la belleza que se desprenden de él. Parece que te mima o te presta más atención que a nadie. Tan protector como un padre. Yo, al principio supuse que lo mirabas como yo miro a mi padre. ¿Me equivoco? Dejando a un lado el comentario sobre su aspecto para otro día, Izuku agitó los brazos con desaliento. Él no es mi padre. No somos parientes. Yo, se mordió la lengua por un momento, pensativo, antes de decidirse a compartir lo conocí hace un año. Me salvó del ataque de un villano. Bueno, de ataques. Le pregunté si podía ser un héroe sin un don antes de poder hacer todo esto y dijo que no. Pero ha estado dando marcha atrás desde que estamos aquí, apoyándome en esto. Enmendando las cosas o algo así, eso es todo. Se preguntó si el adolescente de dos cabellos finalmente le había creído, cuando éste apartó la mirada estoicamente. Se preguntó aún más si todo esto era un extraño intento de Todoroki por acercarse a alguien como él. A alguien que lo comprendiera. A quien parecía ser su primer amigo de verdad. Así que Izuku reflexionó, en medio del silencio compartido, sobre qué debía hacer. Así que empezó con una leve risa. Qué curioso, la verdad. Mi papá también tenía un don de fuego. Eso despertó el interés de Todoroki, o al menos le ganó toda la atención al adolescente de pelo verde. Solo podía escupir fuego, y no era muy fuerte por sí solo. No lo usaba mucho. Mamá me dijo que esperaba que yo heredara su don, o algo parecido, cuando estuviera en camino. Al parecer, me adoraba más que ella ahora, pero, no recuerdo nada. Sus ojos se posaron un instante, pintando el suelo con los destellos de sus recuerdos. Después de que los médicos dijeran que no tenía ninguna peculiaridad, se me quitó. Sabía que papá siempre estaba trabajando, siempre en el extranjero, hablando con él por teléfono o computadora casi todo el año. No me hizo daño, ni me lastimó, ni dijo nada más que solo quería que no me hiciera el héroe. Su dinero es la razón por la que mamá y yo hemos vivido tan bien. Y no lo odio por eso, aunque probablemente debería hacerlo también. Porque sé que él y mamá solo velaban por mi seguridad. Pero lo entiendo, continuó, estar en desacuerdo con lo que tu padre quiere de ti. Creo que sí le importas, más allá de este deseo de triunfar a través de ti, en algún lugar bajo todo eso. No lo excusa, no lo discutiré. Pero cuando hablamos, él, a su manera retorcida, me pidió que te ayudara. Quiere que crezcas, quiere que triunfes. Aunque sea para cumplir su propio sueño, no es como si pudiera aprovecharse de todos los beneficios de que lo lograras. Lo correcto por las razones equivocadas. Un dúo de rubios apareció en su mente, provocando un gruñido amargo en su garganta. Sí, entiendo por qué pensabas que me parecía mucho a ti. Quizás sea bueno que no tenga el don de mi padre. Creo que yo también te habría odiado más. Izuku rió disimuladamente, se dio una palmada en las rodillas y se puso de pie. Lo interpretaré como que ya no me odias lo suficiente. Lo cual es bueno, porque no quiero que esa sea nuestra relación. Se supone que soy el delegado de la clase, y no puedo hacerlo apuntándonos con cuchillos al cuello. Le ofreció una mano al chico de dos cabellos. Siento haber descargado mis frustraciones contigo durante el festival. No te merecías nada de eso, ni fuiste el objetivo. Me gustaría empezar de nuevo. Como amigos, si te parece bien. Todoroki estudió la mano un momento. Aunque sigo sin creer que no tienes don. Mientras no peleemos más, me da igual si me crees o no. Eso fue suficiente para el chico de dos cabellos, que aceptó la mano y se puso de pie. Ya me he preocupado bastante por eso. Prefiero no discutir por los detalles si eso no cambia nada entre nosotros. El chico de dos cabellos asintió, aceptando sus palabras por ahora. Lo cual era bueno para Izuku, dado el camino que le quedaba para encontrar las respuestas.
Tenía mucha confianza que recuperar, y hablarlo con Todoroki era solo un paso adelante. Ojalá no tuviera que escuchar una historia similar de todos para aclarar las cosas, eso sería desalentador. Recibiste una segunda recomendación, ¿verdad? Mencionó Todoroki mientras ambos tomaban sus mochilas y bajaban las escaleras de la escuela. Supongo que entrenarás con ellos para el programa de estudio y trabajo. El chico de pelo verde asintió, dándole un golpecito a la otra nota en el bolsillo. Creo que sí, si Masirao me da la palabra para ir a comprar. Vio al chico de la cola en cuestión esperando al final del pasillo junto a las taquillas, y lo saludó a él y al resto de sus amigos que esperaban a su lado. Creo que es un héroe del que puedo aprender algo. Los héroes eran criaturas despreciables. La humanidad había involucionado y frenado su propio crecimiento de muchas maneras, pero Garou creía que lo peor de todo venía después de las peculiaridades. Tras las guerras civiles mundiales y la reforma de la identidad de la civilización humana, tal como se conocía a sí misma desde la evolución genética más reciente, la gente fetichizó el concepto de héroes, llegando incluso a convertirlos en una realidad. No, en una necesidad. Criminales y ladrones se convirtieron en villanos y mentes maestras, y ningún villano estaba sin su héroe. Las peculiaridades pasaron de ser marginadas a ser el ostracismo. La sociedad marginó a unos a otros y empujaron a todos a una era de heroísmo glorificado. Más allá del trato que el público general daba a los ahora sin peculiaridades y la identidad de los viciosos caprichos, la humanidad se disparó en el pie al volverse tan dependiente de las decisiones de los héroes. Incluso los legisladores y la policía promedio se doblegaron a su capricho. No había otra razón para que existieran ciudades como Osu. Decadentes, decrépitas y casi sin héroes. Como el heroísmo era una profesión, el negocio buscaba a los verdaderamente despreciables pero glamorosos para su audiencia y la percepción pública, pero las calles sórdidas y los callejones oscuros de Osu solo albergaban a la miseria y a los que luchaban. Ayudar a los necesitados no atraía la atención ni la fama de combatir el mal, así que los arrogantes se dieron la vuelta y huyeron, y los jóvenes siguieron el ejemplo. Los héroes se concentraron en lugares selectos, y solo esas ciudades pudieron vivir la vida de las utopías de los cómics. Pero quizás eso beneficiaba a Garou. Con la actividad heroica baja y la policía impasible, lugares como Osu le servían de simples paradas de descanso entre sus cacerías. Unos pocos héroes a la vez no representaban ningún problema, pero un grupo de ellos seguía superando con creces sus límites. Y con varios edificios abandonados esparcidos por el distrito, albergando solo a unos pocos indigentes y delincuentes de poca monta, tenía el espacio suficiente para esconderse el tiempo suficiente hasta que recuperara las fuerzas. Oh, hola. Subiendo las escaleras de su último cuchitril, Garou se topó con un par de tipos mugrientos. Vestían como punks y retorcían la cara con horribles muecas de desprecio, con sus mutaciones de corral, para intimidar al joven de pelo plateado. Ha vuelto el lobo. Creí que te rompiste una pierna saltando del tejado así el otro día. Supongo que tus huesos no son tan frágiles. Garou levantó una ceja al ver al hombre que hablaba mientras subía las escaleras. Estaba casi seguro de que era mayor que él. Pero no lo saludó y pasó junto a él con un golpe de hombros. El hombre con nariz de cerdo resopló, tropezando al retroceder para seguirle el paso al adolescente. De hecho, creo que eres justo el tipo que buscamos. Dicen que la tienda de electrodomésticos recibirá un nuevo envío de computadoras en 2 noches, y necesitamos echar un vistazo. Garou no lo dejó terminar antes de darle un puñetazo en el hocico, atravesando una puerta y, por mucho que volara a través del apartamento, no giró la cabeza para mirar. El segundo gamberro detrás de él chilló como una niña, pero el joven siguió por el pasillo hasta el apartamento donde había estado. Pero aminoró la marcha, pasando junto a una puerta abierta con correo robado, cuando vio a un chico de pelo verde en la portada de un boletín. Cogió el periódico del montón, agitándolo en el aire con un gracias despreocupado, antes de meterse en su escondite. El titular superior describía la foto del peliverde Midoriya Izuku, de pie sobre la plataforma de la Victoria, con una medalla de oro al cuello. Aunque la sombra de su moicano le cubría un ojo de la luz del sol, el otro parecía estar mirando directamente a la cámara, o a las docenas de personas que lo rodeaban, buscando la misma foto. El adolescente de cabello plateado se burló antes de leer el artículo que comenzaba a su lado y lo arrojó por encima del hombro, dejando que se desenrollara y extendiera páginas por todas partes. Garou ya había visto la victoria del chico la noche siguiente, captando una retransmisión que repetía la pelea en la habitación de alguien.
Aunque había pasado un día, seguía animando al chico mientras luchaba contra sus compañeros con Don, igualando sus golpes con lo que Garou le había enseñado en la playa. Incluso lo animó dejando ver su falta de don, casi despertando al borracho del sofá detrás de él que robó el televisor. Y podía verlo, la tenue luz azul que se filtraba tras sus golpes, igual que el don del viejo. Cualquiera que lo viera lo llamaría un truco de luz, ahora que sabían que el chico no tenía don. Y la respuesta que Midoriya recibió era la esperada. Por muy inclusivo que el mundo de los héroes quisiera presentarse, la gente quería uniformidad, similitud y comodidad. Querían personas poderosas con dones poderosos que los protegieran de la gente mala, y no tener un don no podía garantizarles eso. Ni a la gente ni a los héroes les importaba un comino acabar con los sueños de un niño para mantener el statu quo. Midoriya necesitaba aprender eso, y Garou estaría allí para atraparlo y mostrarle lo que el mundo realmente necesitaba. Una página en particular pasó fugazmente junto a su rostro al caer, y Garou la atrapó en el aire. Una imagen del velocista plateado con la agencia Idaten a sus espaldas decoraba el centro, pero el texto a su lado se titulaba: Héroe Turbo detenido por coma tras encuentro con el asesino de héroes. Stein. Garou arqueó una ceja y flexionó la frente con frustración. ¿Eh? El maldito asesino de héroes. Garou apenas lo conocía, un nombre que se oía de pasada en las calles y en periódicos abarrotados durante las últimas semanas. Otro hombre como él atacando héroes en incidentes aislados. Stein fue un paso más allá, atribuyéndole haber acabado con la vida de otros 30 héroes. Una acción que Garou podría haber aceptado si la respuesta de los héroes no hubiera sido reforzada. El público vilipendiaba al misterioso asesino y animaba a los héroes a acabar con él, mientras que los héroes débiles se agrupaban cada vez más, dejando más ciudades con menos defensas, y los héroes más fuertes se comían los titulares alardeando de su fallido intento de capturar al hombre. A Garou no le sorprendería que algunos le permitieran seguir matando por la publicidad que les daba. ¿Y ahora ese bastardo le robaba su último crédito? Garou se burló mientras rompía el papel. Cometió un error al dejar en coma a Ingenium como a los últimos compañeros, incapaz de difundir su nombre y conseguir la atención que necesitaba. Y más aún si se le iba a atribuir a algún imbécil que perpetuaba el ciclo del egoísmo excéntrico de la sociedad. Necesitaba responder. Podía posponer la búsqueda de héroes un momento más. Había que eliminar a Stein de la ecuación. Bueno gente, ese fue el capítulo número 29, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.